La viuda caminaba sola por la playa desierta cuando vio un barco antiguo medio hundido entre la niebla. Su curiosidad la impulsó a acercarse, pero nunca imaginó lo que encontraría en su interior. Cada paso resonaba en la madera crujiente, y un susurro olvidado parecía llamarla. Lo que parecía un barco abandonado escondía un secreto oscuro, capaz de cambiarlo todo. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que el pasado no está realmente muerto? La viuda, Marta, llevaba años viviendo sola desde la muerte de su esposo. La soledad la había endurecido, pero también la había hecho más curiosa sobre los secretos que el mundo podía ocultar. Esa tarde, mientras la bruma del mar cubría la costa como un velo gris, caminaba por la playa con pasos que apenas dejaban huellas en la arena húmeda. Sus pensamientos eran un laberinto de recuerdos y silencios, y la marea traía consigo un olor a sal y algo más, un aroma extraño, casi metálico. A lo lejos, un perfil oscuro rompía la uniformidad de la línea del horizonte. Marta se detuvo, frunciendo el ceño. Era un barco, o lo que quedaba de él. Su casco astillado y oxidado se inclinaba hacia un lado, como si la gravedad hubiera decidido castigarle por algún pecado antiguo. La curiosidad se apoderó de ella, y sin pensarlo demasiado, se acercó. Cada paso que daba resonaba en la madera podrida que sobresalía de la arena, produciendo un sonido hueco y siniestro. Al llegar al barco, Marta notó detalles inquietantes, una serie de símbolos tallados en el costado, desgastados por el viento y el salitre, y un olor penetrante que no parecía provenir del mar. Era un aroma rancio, mezcla de aceite viejo y madera podrida, que le hizo fruncir la nariz. La puerta de la cabina estaba entreabierta, como invitándola a entrar. Marta dudó un instante, pero algo en su interior, una mezcla de miedo y fascinación, la empujó a cruzar el umbral. Dentro, la luz de la tarde apenas iluminaba un espacio estrecho y polvoriento. Las tablas crujían bajo sus pies, y el aire estaba cargado de un silencio extraño, como si el barco hubiera guardado secretos por décadas y no estuviera dispuesto a revelarlos de inmediato. Marta avanzó con cautela, observando los muebles cubiertos de polvo, las cuerdas enrolladas con descuido y los objetos dispersos que sugerían una vida interrumpida. Entre ellos, un viejo cofre llamó su atención. El cofre era pequeño, de madera oscura, con cerraduras corroídas por el tiempo. Marta lo examinó con cuidado, la cerradura cedió ante un leve empujón, y al abrirlo encontró documentos, mapas y fotografías que parecían pertenecer a otra era. Una fotografía particularmente llamó su atención, mostraba a un grupo de hombres frente a ese mismo barco, sonriendo con orgullo. Pero uno de ellos, el capitán, parecía mirar directamente a la cámara con una expresión que Marta no pudo descifrar. Sus ojos transmitían algo más allá del simple retrato, advertencia. Mientras examinaba los documentos, un sonido la sobresaltó, un golpe seco proveniente del piso superior del barco. Marta contuvo la respiración, intentando no emitir ningún ruido. Por un momento, pensó que podía ser el viento, pero un segundo golpe la convenció de que no estaba sola. Subió lentamente por la escalerilla de madera, cada peldaño que crujía bajo su peso aumentando su tensión. El piso superior era un espacio más amplio, con camarotes abiertos y mesas vacías. Sin embargo, algo era evidente, no parecía abandonado del todo. Marta encontró rastros recientes de vida, huellas de barro en la madera, un mechón de cabello atrapado en la barandilla, y un cuaderno abierto con anotaciones en tinta negra que describían rutas marítimas y fechas misteriosas. Cada página parecía escrita para alguien que supiera descifrar los códigos, y Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entre los papeles, un nombre se repetía insistentemente, el navegante. La viuda no sabía si se refería a una persona o a un título, pero la repetición era inquietante. Su curiosidad la impulsó a seguir investigando, y mientras lo hacía, notó que el barco no era simplemente viejo, parecía conservado con cuidado, como si alguien todavía lo utilizara de manera clandestina. Esto aumentó su intriga y su miedo. Marta decidió explorar la cubierta, donde el viento cortante mezclaba la bruma con el aroma del mar. Allí, sobre la cubierta, encontró una trampilla oculta bajo una lona desgastada. La abrió y descubrió una escalera que descendía a la bodega.
Un olor a humedad y a algo más penetrante la golpeó al abrir la trampilla. Marta sintió el corazón acelerarse, algo en ese olor le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué. Con cada paso que descendía, la oscuridad se volvía más densa y el silencio más opresivo. La bodega era un espacio amplio y sombrío, lleno de cajas, barriles y redes. Marta iluminó con la linterna de su teléfono y, entre los objetos, encontró algo que la dejó helada, un conjunto de relojes antiguos, todos detenidos a la misma hora, y diarios con relatos crípticos de viajes y desapariciones. Entre los diarios, uno sobresalía. Estaba abierto y parecía tener la fecha del día anterior, escrita con letra apurada. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía un diario antiguo tener anotaciones recientes? En ese momento, escuchó un sonido detrás de ella, un susurro apenas perceptible, como si alguien murmurara su nombre. Marta giró rápidamente, pero no había nadie. Su respiración se volvió rápida, y una sensación de peligro inminente se apoderó de ella. Sabía que debía irse, pero algo la mantenía allí, atada por la necesidad de descubrir el secreto que el barco escondía. De repente, un golpe fuerte sacudió la bodega, haciendo que Marta cayera al suelo. La linterna rodó y su luz parpadeante iluminó fugazmente la figura de un hombre de pie al fondo. No dijo nada, solo la observó, y en sus ojos había un brillo que Marta reconoció, advertencia y amenaza al mismo tiempo. El corazón de Marta latía con fuerza, y la tensión se convirtió en un peso físico que le dificultaba respirar. El hombre desapareció tan rápido como apareció, dejando solo un eco en la madera. Temblando, Marta decidió subir de nuevo a la cubierta. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio absoluto del mar. Al salir a la luz gris de la tarde, notó que la niebla se había espesado, envolviendo el barco en un halo fantasmagórico. La sensación de que estaba siendo observada no la abandonaba, y comprendió que el barco no era solo un vestigio del pasado, era un lugar vivo, cargado de secretos que alguien quería proteger a toda costa. Marta salió del barco, su corazón latiendo con fuerza, y se alejó unos metros para mirar de nuevo la nave. Allí, en la niebla, algo se movió, sombras que parecían figuras humanas, siguiendo sus movimientos. La viuda comprendió que lo que había encontrado no era un simple barco abandonado, sino un umbral hacia un misterio que podía costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Con la bruma envolviéndola, Marta respiró hondo y decidió que volvería. Necesitaba saber qué era el navegante, quien había escrito los diarios y por qué el barco parecía tener vida propia. Mientras la marea lamía la arena, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Algunos secretos están hechos para permanecer enterrados, pero algunos, como aquel barco, tienen la voluntad de ser descubiertos. Marta se alejó lentamente, con la certeza de que algo la estaba siguiendo con la mirada, y que lo que había visto apenas era el primer fragmento de un secreto mucho más profundo, oscuro y peligroso de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, Marta apenas durmió. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la farola parecía traer de vuelta al barco y a aquel hombre que había visto en la bodega. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era el navegante? ¿Por qué los diarios mostraban fechas recientes? Y, sobre todo, ¿qué peligros podría enfrentar si regresaba? Al amanecer, Marta decidió que necesitaba prepararse antes de volver al barco. Visitó la biblioteca del pueblo, un edificio antiguo con olor a papel húmedo y madera envejecida. Allí, buscó libros sobre la historia marítima de la región y leyendas locales. Entre volúmenes polvorientos encontró referencias a barcos desaparecidos, rutas secretas de contrabandistas y misterios que el mar había tragado sin dejar rastro. Muchos relatos mencionaban a un capitán enigmático llamado el Navegante, cuya tripulación había desaparecido misteriosamente. Marta sintió un escalofrío. La leyenda coincidía con lo que había visto. Esa misma tarde regresó al barco, esta vez equipada con linterna, cuaderno, cámara y un pequeño cuchillo. La marea estaba baja, dejando visible la arena húmeda que crujía bajo sus botas. El barco se alzaba ante ella, silencioso, envuelto en la niebla.
Cada paso que daba hacia la escalerilla de madera parecía amplificar el crujido de las tablas, como si el barco la estuviera alertando: no entres. Al subir a la cubierta, Marta notó algo distinto, una marca fresca sobre la madera, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado recientemente. Se agachó para inspeccionarla. Eran huellas que no podían tener más de unas horas de antigüedad. Su corazón se aceleró. Al mirar hacia el horizonte, la bruma parecía más densa y silenciosa que antes, como si quisiera ocultar algo más. Decidida, bajó a la bodega. Esta vez entró con más cautela, observando cada sombra y cada objeto. De inmediato se fijó en los diarios. La fecha más reciente estaba aún más detallada, como si el autor hubiera estado escribiendo mientras ella estaba afuera. Marta hojeó las páginas y encontró una advertencia: quien busca la verdad en este barco paga un precio. No confíes en la niebla. Un golpe seco la sobresaltó. Esta vez, no era un susurro, alguien estaba moviéndose en la oscuridad. Marta apuntó con su linterna y vio una figura cubierta con una capa negra. No se veía el rostro, pero la postura era firme, casi amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre los barriles, dejando solo un eco y un olor a aceite quemado. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola y alguien sabía que había regresado. Explorando la bodega, Marta encontró un compartimento oculto detrás de una pila de barriles. La abrió con esfuerzo y descubrió un pequeño túnel que descendía aún más bajo, hacia un espacio que parecía un sótano secreto. El aire era más frío y húmedo, y un murmullo lejano parecía salir de las paredes mismas. Marta encendió su linterna y bajó cuidadosamente, cada paso resonando en la oscuridad. El túnel desembocaba en una cámara circular, con paredes cubiertas de inscripciones antiguas. Marta no podía descifrarlas del todo, pero reconoció símbolos náuticos mezclados con figuras humanas estilizadas. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de madera gastada, descansaba un objeto envuelto en tela. Marta lo desenvolvió lentamente y encontró un pequeño cofre de metal. Estaba cerrado con una llave que parecía encajar perfectamente en una ranura grabada en el pedestal. Antes de tocarlo, escuchó un susurro detrás de ella: no debiste volver. Marta giró bruscamente y vio al hombre de antes, ahora claramente visible a la luz de su linterna. Su rostro estaba cubierto por una máscara antigua, con ojos negros como la noche. Su voz era baja, grave y cargada de autoridad. El barco no perdona a los curiosos, dijo, avanzando lentamente hacia ella. Marta sintió que su mente buscaba una salida, pero las paredes de la cámara le impedían moverse libremente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Marta recordó el cuchillo en su cinturón. Sin dudarlo, lo agarró y se preparó para defenderse. La figura se detuvo a unos pasos, observándola como si evaluara su decisión. Marta respiró hondo y trató de calmarse, recordando todo lo que había aprendido sobre valentía y precaución. Cada segundo parecía dilatarse mientras la tensión crecía, y el silencio se volvió casi insoportable. De repente, un ruido metálico resonó desde el pedestal, la llave del cofre cayó al suelo por sí sola. Marta se agachó para recogerla y, al hacerlo, notó que la figura se movía con rapidez sorprendente, desapareciendo hacia un lado de la cámara. Sin perder tiempo, Marta insertó la llave en el cofre y lo abrió. Dentro encontró objetos que parecían imposibles: relojes detenidos, documentos antiguos y un pequeño aparato que emitía un leve zumbido eléctrico. Pero lo más perturbador era una carta, escrita con la misma letra que los diarios, dirigida a quien encuentre esto algún día. La carta decía: si has llegado hasta aquí, significa que eres curiosa y valiente. Pero debes saber que el secreto que guardo no es para todos. Este barco es un testigo, y tú has despertado su memoria. Cada acción que tomes será observada. No confíes en la niebla, no confíes en el tiempo, y nunca olvides: lo que aquí descansas puede cambiar tu destino para siempre. Marta cerró el cofre lentamente, su respiración aún agitada. Sentía que cada palabra de la carta pesaba sobre sus hombros como un manto invisible. Mientras se incorporaba, notó que el túnel comenzaba a temblar levemente,
como si el barco mismo reaccionara a su descubrimiento. Marta comprendió que no podía quedarse allí más tiempo, debía salir y pensar en un plan. Al subir de nuevo a la cubierta, la niebla parecía más densa, y el sonido del mar más profundo, casi como un latido. Marta sintió que alguien la seguía, observando cada movimiento. Con cada paso hacia la orilla, la tensión aumentaba. El barco se erguía sobre ella como un gigante dormido, pero su silencio no era tranquilo, era vigilante. Marta sabía que había cruzado un umbral que no tenía vuelta atrás. Mientras la playa se extendía frente a ella, con la arena húmeda pegada a sus botas, un pensamiento oscuro cruzó su mente, el secreto que había despertado era mucho más grande de lo que podía comprender. Y lo peor era que no estaba sola. Alguien, o algo, estaba decidido a asegurarse de que nunca lo olvidara. Marta se alejó del barco, pero el miedo, la intriga y la sensación de vigilancia la acompañarían mucho después de que la bruma desapareciera con la marea. Esa noche, mientras intentaba descansar en su hogar, Marta revisó los documentos y mapas que había tomado. Cada línea parecía esconder coordenadas, símbolos y fechas que se entrelazaban con la historia del barco y del navegante. Sabía que debía prepararse para lo que venía, porque lo que había descubierto no era solo un secreto, era un enigma que podría costarle la vida si no actuaba con cuidado. Los días siguientes, Marta apenas salía de su casa. Su mente estaba atrapada entre los recuerdos del barco y los documentos que había logrado sacar de la bodega. Cada línea, cada símbolo, cada nombre mencionado en los diarios parecía susurrarle algo que aún no lograba comprender. Sabía que regresar al barco era inevitable, pero también sentía que cada paso la acercaba a un peligro que no podía medir completamente. Una tarde, mientras revisaba mapas antiguos, Marta notó un patrón. Varias coordenadas coincidían con lugares que, según las leyendas, habían sido puntos de desaparición de barcos en la costa. El navegante no solo era un nombre, era un patrón, una ruta secreta que alguien había seguido durante décadas. Su corazón se aceleró. Si alguien más conocía este patrón, entonces no estaba sola en su curiosidad. Decidida a preparar un plan, Marta reunió provisiones, linterna extra, cuerdas, un pequeño botiquín y una cámara de video para documentar cualquier hallazgo. Necesitaba pruebas, evidencia de lo que estaba ocurriendo, no solo intuiciones y susurros. Esa noche, cuando la luna iluminaba la playa con una luz pálida y plateada, Marta caminó hacia el barco, cada paso hundiéndose en la arena húmeda, cada crujido del barco resonando como un latido que anunciaba que algo la esperaba. Al llegar, el barco parecía más amenazante que nunca. Las velas rasgadas se agitaban con el viento, y la niebla lo envolvía como un manto invisible. Marta respiró hondo y entró por la escalerilla. La cubierta estaba vacía, silenciosa, pero la sensación de ser observada era intensa. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y los símbolos grabados en la madera parecían observarla, recordándole que estaba fuera de su mundo, en un lugar donde los secretos no perdonan la curiosidad. Decidió descender de nuevo al sótano secreto. La cámara estaba en silencio absoluto, solo el sonido de su respiración y el crujido de la madera acompañándola. Marta pasó junto a los barriles, observando que algunos habían sido desplazados, como si alguien hubiera estado allí recientemente. El aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de aceite, sal y algo metálico, casi como sangre seca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al llegar a la cámara circular, Marta observó el cofre que había abierto días antes. Esta vez estaba cerrado, con la llave en su pedestal, intacta. Antes de tocarlo, escuchó un ruido detrás de ella. Un golpe fuerte, metálico, proveniente del túnel. Marta giró rápidamente, pero no había nadie. El silencio volvió a envolverla, más pesado que antes. Algo estaba cambiando, el barco parecía reaccionar a su presencia, a sus descubrimientos. Marta abrió el cofre con cuidado. Dentro encontró un pequeño dispositivo electrónico, que emitía un zumbido bajo y constante, y varios documentos con diagramas y anotaciones crípticas. Entre ellos, un pergamino parecía describir un ritual o procedimiento que implicaba el barco mismo. Marta intentó descifrarlo,
pero la escritura mezclaba símbolos antiguos con notas técnicas modernas, como si alguien hubiera intentado ocultar la verdad bajo capas de conocimiento antiguo y contemporáneo. Mientras estudiaba los documentos, un sonido de pasos resonó sobre su cabeza, alguien caminaba por la cubierta. Marta contuvo la respiración. Sabía que no podía enfrentarse a esa presencia sin un plan. Se escondió detrás de los barriles, observando con cautela. La figura apareció, el hombre en la máscara negra. No dijo nada, solo avanzó lentamente hacia el pedestal. Su presencia era como un muro de silencio y amenaza, cada movimiento calculado, cada paso un recordatorio de que no debía estar allí. Marta entendió algo crucial. El hombre no quería matarla todavía, pero estaba vigilando cada uno de sus movimientos, evaluando su valor, su curiosidad, su peligro. No era un simple guardián, parecía parte del barco, parte de un secreto que trascendía la vida normal. La viuda se dio cuenta de que para sobrevivir necesitaba moverse con inteligencia, anticiparse a sus acciones y comprender las reglas de aquel lugar antes de intentar descubrir más. Mientras observaba, el hombre retiró un panel de la pared de la cámara y sacó un objeto envuelto en tela oscura. Marta contuvo la respiración, el objeto emitía un leve brillo azul, un resplandor que iluminaba la sala de forma casi fantasmal. La figura colocó el objeto en un soporte sobre el pedestal y se retiró, sin mirar atrás. Marta sintió una mezcla de miedo y fascinación, el objeto parecía vivo, cargado de energía que no podía comprender. De repente, un crujido fuerte hizo que Marta retrocediera. Una de las paredes del túnel comenzó a moverse, como si el barco mismo respirara. El objeto sobre el pedestal vibró y un zumbido más intenso llenó la cámara. Marta entendió que lo que había encontrado no era simplemente un cofre con documentos, era un catalizador, un mecanismo que activaba algo en el barco, algo que podía ser peligroso si caía en manos equivocadas. Sin poder resistir más, Marta decidió fotografiar rápidamente los documentos y el objeto. Cada clic de la cámara parecía resonar en el silencio absoluto del barco. La figura en la máscara negra apareció de repente frente a ella. Marta retrocedió, sosteniendo la cámara como un escudo. El hombre extendió una mano y un susurro grave llenó la sala, no sabes lo que activaste. Cada acción tiene consecuencias. El miedo de Marta se mezcló con una determinación creciente. Sabía que debía salir de la cámara, pero también necesitaba llevar evidencia de lo que estaba ocurriendo. Con un movimiento rápido, corrió hacia la escalera, sintiendo que el zumbido del objeto aumentaba, resonando en todo el barco. Cada peldaño que subía amplificaba la sensación de peligro, cada crujido un recordatorio de que el barco no estaba inerte, sino vivo y vigilante. Al salir a la cubierta, la niebla se había espesado hasta envolverlo todo. Marta apenas podía ver sus propias manos frente a su cara. Sentía que el hombre la seguía, invisible entre las sombras. La bruma parecía moverse a su alrededor, formando figuras que desaparecían cuando ella las miraba directamente. Cada paso hacia la orilla era un desafío, la arena parecía absorberla, como si el mar quisiera retenerla, recordándole que había despertado algo que no debía. Cuando llegó a la playa, Marta se dio vuelta y vio, entre la niebla, la silueta del barco. Majestuoso, amenazante y silencioso. Por un instante, tuvo la impresión de que la estructura entera respiraba, que el zumbido del objeto se había extendido más allá de las paredes del túnel, resonando en la bruma, en la marea, en cada sombra que se movía ante sus ojos. La viuda comprendió que lo que había comenzado como curiosidad ahora era una misión, debía descubrir la verdad, pero con cuidado extremo, porque cada error podía ser fatal. Esa noche, Marta revisó de nuevo los documentos y fotos que había tomado. Cada símbolo, cada coordenada, cada anotación era un puzzle que debía resolver. Sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba aliados, información y un plan. Pero sobre todo, debía prepararse para enfrentarse al navegante y al misterio que parecía habitar el corazón del barco. Marta se acostó sin dormir, con la sensación de que cada sombra de su habitación podría ser la del hombre de la máscara negra. La línea entre el mundo real y el del barco se estaba difuminando, y la viuda comprendió que estaba atrapada en un juego mucho más grande de lo que jamás habría imaginado.
Y, mientras el viento golpeaba las ventanas, un pensamiento helado cruzó su mente: no todos los secretos están hechos para ser descubiertos, y algunos, una vez despertados, nunca pueden volver a dormirse. Al día siguiente, Marta decidió que necesitaba información más sólida antes de regresar al barco. Su mente seguía dando vueltas sobre el objeto que había visto en el pedestal, el zumbido constante que parecía llenar todo el barco y la figura del hombre en la máscara negra. Cada recuerdo la hacía sentir que estaba siendo observada incluso en la seguridad de su hogar. Sabía que no podía improvisar esta vez, necesitaba un plan. Visitó nuevamente la biblioteca del pueblo y comenzó a investigar todo lo que pudiera sobre el navegante. Encontró referencias dispersas en antiguos diarios de marineros, relatos de barcos que desaparecían, extraños objetos que provocaban fenómenos inexplicables y guardianes que protegían secretos de generación en generación. Algunos documentos mencionaban un objeto llamado el corazón del barco, capaz de dar vida a la nave y de alterar la percepción del tiempo y el espacio para quienes lo encontraran. Marta comprendió que el objeto que vio probablemente era ese mismo corazón. Esa noche, equipada con más linternas, cuerdas resistentes y herramientas para abrir compartimentos, Marta se acercó al barco. La niebla cubría la costa como un velo grueso, haciendo que la silueta del barco pareciera más enorme y fantasmal. Su respiración se mezclaba con el sonido de las olas, y cada crujido de la madera al subir la escalerilla hacía que su corazón latiera con fuerza. Sabía que algo había cambiado desde la última vez. La nave parecía más viva, más consciente de su presencia. Al entrar, Marta bajó directamente al sótano secreto. Cada barril, cada caja, parecía estar en su lugar, pero la vibración del zumbido se intensificaba a medida que se acercaba al pedestal. El objeto brillaba tenuemente, emitiendo un resplandor que iluminaba la cámara circular con un azul espectral. Marta sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Era como si la nave evaluara si estaba lista para interactuar con lo que había encontrado. De repente, el hombre de la máscara negra apareció detrás de un barril. Esta vez no habló. Solo la observó con una quietud inquietante que parecía atravesar la piel. Marta entendió que cada movimiento que hiciera estaba siendo juzgado. Decidió no mostrar miedo y lentamente colocó la cámara en un trípode improvisado, apuntando al objeto. Mientras lo hacía, notó símbolos en las paredes que antes no había visto, líneas que se movían ligeramente, como si respiraran, como si la cámara misma captara algo que los ojos no podían percibir. Cuando Marta intentó acercarse al objeto, el zumbido se intensificó hasta convertirse en un sonido casi doloroso. Sintió una presión en los oídos y un calor extraño en las manos. Retrocedió, evaluando la situación. Sabía que cualquier contacto directo podría ser peligroso, pero también comprendió que el conocimiento que buscaba estaba directamente ligado al objeto. Era un riesgo que debía asumir, pero con cautela. Mientras estudiaba los documentos que había fotografiado antes, notó un patrón. Las coordenadas y los símbolos coincidían con una especie de mapa tridimensional del barco. Cada sección de la nave estaba relacionada con un conjunto de símbolos y acciones específicas. Era como si el barco tuviera un lenguaje propio, un código que Marta necesitaba aprender para interactuar de manera segura con el corazón del barco. En ese momento, un golpe seco resonó desde el túnel de entrada. Marta se giró y vio que el hombre de la máscara negra avanzaba hacia ella, esta vez con una postura más agresiva. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como los de alguien que conoce cada rincón de la nave. Marta retrocedió hacia un lado de la cámara y decidió usar las cuerdas para improvisar un obstáculo, lanzándolas para bloquear el paso del hombre. Esto le dio unos segundos para acercarse al pedestal y examinar el objeto. El corazón del barco estaba cubierto de símbolos que vibraban levemente con la luz de la linterna. Marta notó que parecía responder a la proximidad humana, ajustando su brillo y zumbido según los movimientos que realizaba. Era como si el barco mismo estuviera vivo y pudiera comunicarse de manera silenciosa. Marta entendió que este descubrimiento era más grande de lo que jamás había imaginado. No solo estaba frente a un objeto antiguo y poderoso, sino ante una entidad consciente que podía interactuar con quienes se acercaran a él. El hombre de la máscara negra finalmente llegó al pedestal.
Por primera vez habló, su voz baja y grave: si tocas eso sin comprender, el barco te atrapará para siempre. Este objeto no perdona la imprudencia. Marta mantuvo la calma y respondió: no busco dañarlo. Solo quiero entenderlo, aprender su secreto. El silencio que siguió fue absoluto, y por un momento, el hombre pareció evaluarla, midiendo la sinceridad en sus ojos. Tras un instante que pareció eterno, la figura retrocedió y asintió ligeramente con la cabeza, como si le permitiera un acercamiento limitado. Marta respiró hondo y, con extrema precaución, colocó su mano sobre el objeto. Al instante, un calor intenso recorrió su brazo, y su visión se llenó de imágenes. Mapas antiguos, barcos navegando a través de niebla perpetua, rostros de marineros desaparecidos y símbolos que parecían moverse como vivos sobre el agua. Era como si el objeto le mostrara su historia, los secretos que había guardado durante siglos y la energía que mantenía viva a la nave. Cuando Marta retiró la mano, su respiración era agitada y sentía un mareo leve. Sin embargo, había comprendido algo esencial: el barco no era solo un lugar. Era un organismo, un testigo consciente del tiempo y de quienes osaban interactuar con su corazón. Cada acción, cada movimiento dentro de la nave tenía un efecto que podía ser devastador si no se manejaba con cuidado. El hombre de la máscara negra se acercó nuevamente y le dijo: ahora entiendes. Pero este conocimiento es solo el comienzo. Cada paso que tomes dentro de este barco te acercará más al misterio y al peligro. Marta asintió, comprendiendo que no podía retroceder. Había despertado algo en el barco, y ahora formaba parte de un juego que iba mucho más allá de lo que podía controlar. Esa noche, Marta salió del barco con la sensación de que la niebla misma la seguía. Cada sombra, cada crujido del barco, cada zumbido del objeto se sentía más intenso. La viuda comprendió que no podía confiar solo en su ingenio, necesitaba aliados, estrategias y sobre todo, paciencia. El secreto del barco era demasiado complejo, demasiado peligroso, para ser revelado de manera precipitada. Mientras caminaba hacia su casa, Marta revisaba mentalmente cada detalle de lo que había visto: los mapas, los símbolos, el objeto y el hombre de la máscara negra. Cada elemento era un fragmento de un rompecabezas mayor. Sabía que debía regresar, pero esta vez con un plan más elaborado y con la conciencia de que cada decisión podía ser crucial para su supervivencia. Al llegar a su hogar, Marta decidió documentar todo en un cuaderno aparte: cada símbolo, cada coordenada, cada sensación experimentada dentro del barco. Era su única forma de mantener un registro de lo que había aprendido, y también de protegerse de cualquier error que pudiera costarle caro. Sabía que la próxima vez que regresara, las apuestas serían aún más altas. Los días siguientes fueron un torbellino para Marta. Su mente no descansaba, cada recuerdo del barco y del objeto vibrante recorría su pensamiento como un eco imposible de ignorar. Sabía que el corazón del barco no era solo un artefacto, era un catalizador de fuerzas que desafiaban la lógica, un núcleo de misterio que podía cambiar la percepción de la realidad misma. Cada noche, escuchaba el viento soplar de manera extraña, como si fuera un susurro del barco, llamándola de vuelta a la costa. Finalmente, decidió regresar. Esta vez, no iría sola, contactó a un viejo amigo de su esposo, Javier, quien había sido marinero y conocía la región y sus secretos. Al principio, Javier se mostró escéptico, pero Marta le mostró los documentos, fotos y mapas que había logrado sacar del barco. Al verlos, su expresión cambió, entendió que el barco no era un simple navío abandonado, sino un lugar envuelto en un enigma que podía ser peligroso incluso para los más experimentados. Esa tarde, ambos se acercaron a la playa bajo una bruma intensa. La silueta del barco emergía entre la niebla, como un gigante dormido que los observaba desde la distancia. Marta sintió un escalofrío: el barco parecía diferente, más imponente, como si supiera que alguien lo había estudiado y estaba esperando su regreso. Javier colocó una mano sobre el hombro de Marta y le dijo: vamos con cuidado. No es un lugar común. Cada paso que demos aquí puede ser decisivo. Al subir a la escalerilla, Marta y Javier avanzaron hacia la cubierta. El aire estaba cargado de un olor rancio y metálico, mezclado con salitre.
Cada crujido de la madera resonaba como un latido profundo que parecía atravesar el pecho. Marta sentía que el barco estaba vivo, que respiraba y observaba cada movimiento. Incluso Javier, acostumbrado a la vida en el mar, mantenía un silencio tenso, reconociendo la intensidad del lugar. Decidieron descender al sótano secreto. La cámara circular parecía más activa que nunca, el objeto en el pedestal brillaba con un azul más intenso, y los símbolos en las paredes parecían moverse levemente. Marta entendió que el barco reaccionaba a su presencia y a la de Javier, y que cualquier acción podía alterar su comportamiento. El zumbido del objeto llenaba la habitación, vibrando en los huesos, recordándoles que no estaban en un lugar común. El hombre de la máscara negra apareció repentinamente, bloqueando el paso hacia el pedestal. Marta contuvo la respiración. Esta vez, el hombre no habló de inmediato, simplemente los evaluó. Sus ojos oscuros parecían penetrar en la mente de ambos, y su postura sugería que cualquier movimiento imprudente sería castigado. Marta entendió que debía actuar con inteligencia, la fuerza bruta no serviría, solo el ingenio y la cautela. Con voz firme, Marta dijo, no queremos hacer daño. Solo necesitamos entender. Este barco guarda secretos que debemos conocer. El hombre permaneció en silencio, observándolos. Javier se inclinó ligeramente, mostrando respeto, y por un momento la tensión pareció disminuir. La figura finalmente asintió, permitiéndoles acercarse al pedestal, aunque con límites claros. Cada paso que daban era calculado, y cada respiración parecía amplificada por el silencio del lugar. Marta estudió el objeto con más detenimiento. Su superficie estaba cubierta de símbolos que vibraban con la luz de las linternas. Cuando lo tocó ligeramente, nuevamente vio imágenes, rutas marítimas secretas, barcos que desaparecían en la niebla y rostros de marineros que parecían atrapados en el tiempo. Era como si el corazón del barco mostrara su historia viva, un flujo de recuerdos que trascendía la lógica y la vida humana. Javier miraba sorprendido. Nunca he visto algo así, murmuró. Es como si el barco tuviera conciencia propia, y nosotros estuviéramos dentro de ella. Marta sintió. Sabía que esta conciencia no era benigna, era estricta, vigilante y peligrosa. Cada paso que daban podía provocar reacciones imprevisibles, y el hombre de la máscara negra no estaba allí solo como guardián, sino como mediador de esa fuerza misteriosa. De repente, un golpe metálico resonó en la cámara. Marta y Javier se giraron y vieron sombras moverse alrededor de los barriles, figuras que se desvanecían cuando intentaban enfocarlas. El zumbido del objeto se intensificó, llenando la habitación con una energía que parecía vibrar en sus nervios. Marta comprendió que el barco estaba reaccionando no solo a su presencia, sino a su intención. Su curiosidad había despertado algo mucho más grande y peligroso de lo que podían controlar. El hombre de la máscara negra habló nuevamente. El corazón del barco no pertenece a nadie. Quien lo toque debe comprender su historia, su poder y sus reglas. Cada acción es observada, cada error puede ser fatal. Marta respiró hondo, comprendiendo que la advertencia no era un simple consejo, era una regla de supervivencia. Sabía que no podía actuar impulsivamente, necesitaba estudiar, entender y planear cada movimiento con precisión. Mientras tanto, Marta comenzó a notar un patrón en los símbolos del objeto. Algunos coincidían con los mapas y documentos que había traído. Era como si el barco comunicara su historia y su lógica a quienes mostraban paciencia y curiosidad controlada. Cada símbolo parecía indicar un paso siguiente, una acción que debía tomarse para desbloquear más información sin provocar una reacción peligrosa. Marta entendió que estaban ante un rompecabezas vivo, una máquina consciente que medía cada pensamiento y decisión. Javier sugirió, debemos registrar todo. Cada símbolo, cada reacción del barco, si lo entendemos, tendremos ventaja la próxima vez. Marta sintió. Sacaron sus cuadernos y comenzaron a documentar meticulosamente cada detalle. El objeto respondía a la observación y al registro, ajustando su brillo y zumbido según la intensidad de su atención. Era como si recompensara la paciencia y la inteligencia, castigando la impulsividad.
Horas pasaron mientras Marta y Javier estudiaban, registraban y analizaban. El barco permanecía silencioso, vigilante, y la figura de la máscara negra los observaba sin perder detalle. Finalmente, Marta comprendió algo crucial: el barco no solo guardaba secretos, sino que elegía quién podía comprenderlos y quién sería descartado. Cada descubrimiento era un paso hacia la verdad, pero también un riesgo que podría tener consecuencias irreversibles. Al final de la noche, Marta y Javier salieron del barco con la sensación de haber aprendido mucho, pero también de que el peligro había aumentado. La niebla envolvía la costa, y cada sombra parecía contener ojos invisibles que lo seguían. Marta comprendió que no podía detenerse ahora. Lo que habían descubierto era solo una parte de un misterio mucho más profundo y oscuro, y la próxima vez que regresaran, tendrían que enfrentarse a desafíos aún mayores. Mientras caminaban hacia su hogar, Marta reflexionaba sobre el significado de lo que había visto: un barco vivo, un objeto consciente y peligroso, un guardián enmascarado y un pasado lleno de secretos y desapariciones. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que desafiaba la lógica, y Marta sabía que estaban atrapados en un juego del que no podrían escapar hasta comprenderlo por completo. La mañana siguiente, Marta y Javier regresaron al barco antes del amanecer. La niebla se extendía como un manto espeso sobre la costa, y cada paso hacia la escalerilla de madera parecía hundirse en la oscuridad líquida. Ambos sabían que este viaje sería diferente, habían aprendido mucho sobre el barco, el objeto y la figura enmascarada, pero la sensación de vigilancia constante no los había abandonado. El corazón del barco latía en la bodega como un núcleo viviente, y cada vibración parecía resonar con su propia ansiedad. Al entrar, la cubierta estaba cubierta de escarcha y gotas de rocío, y el olor metálico del barco llenaba sus narices. Marta notó símbolos brillando levemente sobre la madera, como si el barco lo saludara y evaluara sus intenciones. No dijeron nada, sus miradas se cruzaron, compartiendo una mezcla de temor y determinación. Bajaron lentamente al sótano secreto, donde el corazón del barco brillaba con un azul intenso que iluminaba la cámara circular con un resplandor fantasmal. El hombre de la máscara negra apareció de inmediato, bloqueando el acceso al pedestal. Esta vez su postura era más rígida, más amenazante. Hoy descubrirán la verdad, si están preparados, dijo con voz grave, resonante en las paredes de la cámara. Marta comprendió que cada palabra era un aviso. Estaban ante el momento decisivo, y cualquier error sería fatal. Con cuidado, Marta se acercó al corazón del barco, observando cómo los símbolos en la superficie respondían a su proximidad. Javier sostenía la cámara y el cuaderno, listo para registrar cada reacción. Marta respiró hondo y tocó la superficie del objeto con ambas manos. Un calor intenso recorrió sus brazos y, de inmediato, imágenes inundaron su mente. Tormentas en alta mar, barcos desapareciendo en la niebla, tripulaciones atrapadas entre el tiempo y el espacio, y finalmente, la historia del propio barco. El corazón del barco le mostró su origen, construido por un capitán obsesionado con desafiar la muerte, con el deseo de capturar los secretos del mar y preservarlos en una conciencia propia. Cada tripulación que había abordado la nave había sido parte de un experimento, y los guardianes enmascarados eran elegidos para proteger el secreto y guiar a los curiosos hacia la comprensión o la destrucción. Marta comprendió que ella y Javier eran parte de este ciclo, la nave los había invitado, pero también los estaba juzgando. De repente, el hombre en la máscara negra se acercó y colocó una mano sobre el pedestal. No todos sobreviven al corazón del barco. Deben mostrar pureza de intención, paciencia y valor. Solo entonces comprenderán y serán libres de irse. Marta asintió, comprendiendo que no se trataba solo de curiosidad o de deseo de conocimiento, era una prueba de carácter y de resistencia mental. El corazón comenzó a vibrar con fuerza, iluminando toda la cámara con un azul brillante que casi cegaba a los dos intrusos. Las paredes parecían moverse, y los símbolos giraban lentamente, formando patrones que parecían instrucciones. Marta y Javier siguieron las indicaciones, colocando cuidadosamente sus manos sobre puntos específicos del pedestal y repitiendo los movimientos que el objeto parecía demandar. Cada gesto debía ser preciso,
cualquier error provocaría la reacción del barco, que podía ser mortal. Conforme realizaban los pasos, el zumbido del objeto se transformó en un sonido armónico, casi musical, que llenaba la cámara de una energía extraña pero poderosa. Marta sintió que el miedo y la tensión se mezclaban con una especie de comprensión intuitiva, estaban conectados con la conciencia del barco, formando parte de su historia viva. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado dentro de la cámara, mostrando eventos pasados y futuros simultáneamente. Javier, aunque tembloroso, siguió las instrucciones. El hombre en la máscara negra observaba sin intervenir, como un juez que aseguraba que la prueba se cumpliera correctamente. Marta sintió que sus pensamientos y emociones eran transparentes ante el corazón del barco, y comprendió que solo la sinceridad y el respeto hacia la nave podían permitirle sobrevivir y salir. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el corazón del barco emitió un destello cegador y luego quedó en silencio absoluto. La vibración cesó, y la luz azul se volvió tenue. Marta y Javier respiraron aliviados, comprendiendo que habían pasado la prueba. El hombre en la máscara negra asintió solemnemente, retirándose lentamente hacia la pared de la cámara. Ahora conocen la verdad, dijo. El barco no solo guarda secretos. También juzga a quienes buscan conocimiento. La comprensión viene con responsabilidad. Nunca olviden lo que han visto. Marta se inclinó hacia el corazón del barco y susurró, gracias. Por un instante, sintió que la nave respondía a su gratitud, como si reconociera su respeto y su valentía. Javier miraba a su alrededor, aún asimilando la magnitud de lo ocurrido. Sabían que habían experimentado algo único, un objeto consciente que contenía siglos de historia y misterio, y que ahora los había dejado salir con vida y conocimiento. Mientras salían del barco, la niebla comenzó a disiparse lentamente. La silueta del barco, que durante semanas había sido amenazante, parecía ahora más tranquila, casi respetuosa. Marta comprendió que el ciclo no había terminado. El barco siempre estaría allí, esperando a los curiosos que se atrevan a descubrir sus secretos. Pero también entendió que habían sido elegidos, y que su experiencia les había otorgado un tipo de sabiduría que no podía obtenerse de ningún otro modo. De regreso en la playa, Marta y Javier se detuvieron por un momento para observar la nave. La bruma se levantaba en remolinos, y el sonido del mar parecía llevar consigo ecos de siglos pasados. Marta sintió una mezcla de alivio, reverencia y un poco de miedo. El barco seguía siendo un guardián de secretos que excedían cualquier comprensión humana completa. Pero por primera vez, comprendió que había encontrado un equilibrio entre curiosidad y respeto, y que eso había salvado su vida y la de Javier. Esa noche, en su hogar, Marta escribió cada detalle de la experiencia en su cuaderno. Símbolos, patrones, sensaciones, mapas y el relato completo de lo que había ocurrido en la cámara del corazón del barco. Sabía que su conocimiento era valioso, pero también peligroso. Algunos secretos del barco debían mantenerse guardados, mientras otros podían ayudar a comprender la naturaleza de los misterios que había despertado. Marta miró por la ventana hacia la costa. La silueta del barco se perdía en la oscuridad, pero su presencia parecía permanente, vigilante. Sabía que aquel lugar sería parte de su vida para siempre, un recuerdo y una advertencia de que algunos secretos no pueden tomarse a la ligera. Pero también era un recordatorio de que la valentía, la paciencia y el respeto pueden permitirnos acceder a conocimientos que desafían la lógica y el tiempo. Con un suspiro, Marta cerró su cuaderno y apagó la luz. Afuera, el viento susurraba a través de los árboles, llevando consigo el eco de la nave. Ella sabía que había sobrevivido, que había aprendido y que, aunque los secretos del barco eran peligrosos, había adquirido algo que la acompañaría por siempre, la certeza de que la curiosidad guiada por la prudencia puede revelar incluso los misterios más oscuros sin destruirnos. El corazón del barco, silencioso pero vigilante, permanecía en la niebla, esperando.